Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ignacio Petrocelli, soy asesor de trabajarporelmundo.com y en el día de hoy te quiero contar por qué motivo tenés que pensar en realizar una experiencia en el extranjero. Vamos a tratar de abordar cada uno de los aspectos de los resultados que nos pueden brindar este tipo de programas, de por qué algunas personas lo han elegido hacer. Te voy a hablar también un poco de mi experiencia personal, un poco de la experiencia de otros jóvenes como vos que ya han realizado este tipo de programas y quiero ser lo más transparente posible y tratar de darte todas las herramientas para que puedas tomar una decisión acertada. Bien, sin mucho más, arrancamos y te quiero contar cuáles son los motivadores que muchas veces llevan a que alguien tome la decisión de vivir y trabajar en otro país. Pueden parecer simples, pueden parecer algunos que no van con tu personalidad, o sí, que son lo que estás buscando, o es eso lo que realmente querés vivir. Entonces, la intención es poder desarrollar cada uno de estos motivadores y hacer doble clic, ir en profundidad y no olvidarnos de nada. Lo primero y principal creo que es la parte del ahorro. Muchas personas eligen trabajar en el país, en otro país, para poder ahorrar en moneda dura, en moneda extranjera, en dólares, en libras, en dólares australianos, dólares neozelandeses, porque creen que así van a tener la oportunidad de dar un salto económico que no lo pueden hacer actualmente en su país. Después tenemos todo lo que son los desafíos profesionales. Muchos jóvenes terminan la facultad, no tienen la posibilidad de rápidamente insertarse en el mercado laboral o creen que las propuestas laborales para sus años de experiencia no están acordes a lo que quieren hacer o a los desafíos que quieren vivir, entonces eligen vivir y trabajar en otro país para poder tener otros desafíos a nivel laboral. Después también hay personas que simplemente quieren vivir y trabajar en otro país. No están buscando ni un ahorro ni un desafío profesional, solamente quieren la experiencia más intercultural o también más personal de muchas veces encontrarte con vos mismo y saber si podés dar o no este paso. También están las personas que lo ven como una inversión, que dicen, bueno, voy a invertir esta cantidad de dinero para poder obtener este otro. Está un poco más vinculado a lo que es la parte inicial del ahorro, pero acá ya un poco más fino y con un doble clic más profundo en cuánto voy a ganar por lo que voy a invertir. Y lo último creo que son las oportunidades. ¿Qué oportunidades te dan este tipo de programas una vez que los has finalizado? Tal vez te sentís identificada con estos 5 aspectos, tal vez te gustan solamente 2 o 3, o tal vez te gusta solamente uno. Bueno, la idea es poder ahondar en cada uno de ellos. Bien, vamos con la parte del ahorro. Bien, ¿cuánto se puede ahorrar en un programa de este tipo? ¿De qué manera? ¿Cómo ese dinero se materializa? Lo vamos a trabajar con la mayor profundidad posible sin perder mucho más tiempo. Lo primero que hay que entender es que hay 3 tipos de programas principales a nivel internacional. Los primeros son los Work and Travel, después están los Internship y después están los Trainee. Si realmente querés saber la diferencia entre estos programas y cuál te conviene o cuál es para tu edad o cuál es al cual podés aplicar porque tenés determinadas características, te recomiendo que veas nuestro video de diferencias entre cada uno de los programas. Después tenemos otros programas que pueden llegar a ser voluntariados tal vez, pero no vamos a traerlos a colación aquí porque, como dice su nombre, son voluntariados, no reciben pago. Así que aquí vamos a hablar solamente de lo cual es rentado, es decir, recibís una paga por ir a trabajar a otro país. Primero tenemos que saber que este tipo de programas se cobra diferente en cada uno de ellos, ¿bien? Y también tiene mucho que ver que dentro de cada uno de ellos no hay un estándar. ¿Por qué? Porque tu nivel de idioma, de inglés en este caso, de estudios también, si ya estás muy avanzado en la carrera o no, y de experiencia laboral, hacen que esa ecuación de ahorro cambie, ¿bien? A mayor nivel de inglés, a mayor nivel de estudios, a mayor experiencia, mayor va a ser tu retribución económica en muchos casos. Puede haber casos en donde no. ¿Por qué? Porque también va a depender del segundo factor, que es ciudades grandes y empresas grandes siempre se paga menos. Entonces vas a tener un salario menor. Por lo cual, esto es como en nuestro país, en Argentina. Muchos escuchamos de que, por ejemplo, ir a trabajar en un pozo petrolero en Neuquén se paga muy bien. Bueno, pero ¿quién quiere estar 30 días lejos de su familia? O más, a veces hacen 60 días lejos de su familia,
y tener muy pocos días con las cosas que querés hacer o en entornos bastante más amigables. Bueno, aquí funciona más o menos parecido. Si quiero realizar un internship en San Diego y trabajar en un Marriott, y seguramente no tenga el mismo salario que trabajando en otro lugar un poco más alejado, ¿bien? No estoy diciendo que tenés que ir al medio de la nada para poder ahorrar en dólares en un programa de este tipo, sino que hay que saber de que no siempre es lineal, ¿bien? Vamos a poner un ejemplo aquí de lo que pueden llegar a ser las escalas salariales por país. Esto es completamente orientativo y puede cambiar. De hecho, cambia prácticamente que de un año a otro. Depende mucho de lo que estén buscando las empresas en el extranjero y de cómo venga siendo la temporada de cada industria. Por ejemplo, este año en España se está pagando mucho más de lo normal debido a que esperaron la temporada más importante de verano de los últimos años. Y por ejemplo, en Australia también se pagó mucho más de lo que era la normalidad, porque se había avanzado muy fuerte con algunos programas, sobre todo agrícolas, y de los cuales había una intención de captar muchas personas. Por ejemplo, un Work and Travel tiene salario promedio en estos valores, ¿bien? Eh, Ponemos los países principales: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, todo lo que es Reino Unido, acá damos también incluido Irlanda, y después el país de Europa que siempre ponemos como referencia de habla no inglesa. Si se fijan, después tenemos aquí lo que son los internships. En un internship ya aumenta bastante más lo que es el valor. Bien, si comparamos, por ejemplo, $8 un internship un Work and Travel en Estados Unidos a prácticamente 16, 18, que suele ser el promedio, estamos hablando de, en algunos casos, el doble. Después tenemos en Australia, que se paga también un poquito más, y en Inglaterra un poco menos. Siempre, si fijan, España es el que menos paga en comparación entre un programa y otro. Esto, la verdad que no sé por qué es así, pero siempre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos son los que mejores salarios tienen. Y después tenemos un trainee, que el trainee se abre todo un mundo, porque el trainee es para profesionales egresados con mucha experiencia, en donde los salarios no son tan establecidos, porque depende mucho de la experiencia que venga esa persona en la industria a la cual va a ir la persona. Tenemos casos de trainee en Estados Unidos de hasta 20, $22 la hora, por lo cual no quiero ser tan eh, tajante en poner un rango como sí puede llegar a ser los internship y los work and travel, porque sí aquí está mucho más establecido. Si se fijan en esta placa, podemos ver todo lo que es la diferencia entre uno y otro. Bien, miren lo que pueden llegar a ser los internship. En un internship en Estados Unidos, este puede llegar a ser el valor promedio de lo que puedo ahorrar por año. En Australia se puede ahorrar mucho dinero en un work and travel. Bien, acá algunos podrán decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que en un work and travel se gane más que en un trainee o en un internship? Porque en realidad lo que están necesitando hoy en día en Australia es mano de obra que quiere ir a trabajar al campo, al agro. Bien, entonces se paga más de lo que puede llegar a ser un trainee o un internship. Y aparte, en un trainee o un internship competimos contra todo lo que son los asiáticos. Y aquí hay muchísima demanda. Por lo cual, en un work and travel podemos encontrar que es mejor negocio si estamos hablando simplemente de que mi objetivo es ahorrar. Si solamente estoy tratando de ganar dinero y nada más, tal vez hacer un work and travel rural a Australia me conviene más que un internship a Estados Unidos. Y si lo fijamos en Inglaterra, bien, puede llegar a ser uno de los países donde menos se puede ahorrar. Esto tiene que ver con los costos de Inglaterra. Inglaterra y el Reino Unido es un lugar muy caro para vivir, por lo cual aquí puedo llegar a tener tal vez la menor de las oportunidades en términos de ahorro, pero tal vez gano en otros aspectos, como puede ser mi desarrollo profesional o la oportunidad de estar muy cerca de otros países de Europa y poder viajar mientras estoy viviendo y trabajando en otro país. Entonces aquí, como verán, no siempre la ecuación es tan directa. Pasamos a la siguiente parte: desarrollo profesional. ¿Cómo impacta una experiencia de trabajo en el extranjero en mi currículum vitae? Acá nos vamos a encontrar con múltiples miradas. Tenemos la mirada del empleador, tenemos la mirada del empleado, tenemos la mirada del emprendedor, por lo cual voy a tratar de hacer un resumen de todas ellas para no ser tan monotemático. Lo primero que tenemos que saber es que trabajar en otro país genera un gran impacto en el currículum. Es realmente
muy potente lo que lográs una vez que volvés de realizar esta experiencia, no solamente porque el aprendizaje es muy profundo en términos personales, y ahora vamos a ver cuáles son esos aprendizajes, sino que también te diferencias fuertemente de otros profesionales. No solamente desde el lado de las herramientas, de las habilidades técnicas, lo que puedes aprender a nivel técnico, sino de la parte de las habilidades blandas. Madurez, vas a también tener la oportunidad de desarrollar todo lo que es la mirada intercultural, aprender a trabajar con personas de otras religiones, de otras etnias, con otros marcos culturales, que están acostumbrados a trabajar de otra forma. Bien, personalmente me tocó vivir en Alemania y, como yo siempre decía, vivir en Alemania implica prácticamente equivale a un año de trabajo en Alemania implica 3 años de trabajo en Argentina por la intensidad en la que se trabaja. Eso también es muy fuerte. Entonces, son aspectos que te van a dar como un plus contra otros profesionales. Y acá te quiero contar cuáles son esos plus. Los vamos a ver uno por uno y los vamos a comparar. Comparativa de perfiles profesionales sin experiencia internacional versus con experiencia internacional. Esto no tiene que ver ni que uno es mejor ni peor, sino son los caminos y las decisiones que cada una de estas personas ha tomado. Fíjense, tenemos profesional con experiencia internacional. Primero, alto dominio del idioma. Si hiciste un internship en inglés, bueno, vas a tener prácticamente la posibilidad de hablar de una manera muy fluida, inclusive en algunos casos casi nativo. Después tenemos todo lo que es la alta capacidad para adaptarte en entornos multiculturales y situaciones cambiantes. Si nunca te fuiste de tu país, no vas a saber lo que es esto. Vas a tener también una amplia red de contactos internacionales que facilite el acceso a oportunidades globales. Vas a poder aplicar a trabajos que también son en otro país, bien, porque ya venís de una experiencia de haber trabajado en otro país. No solamente yéndote a vivir de nuevo a otro país si así lo querés hacer, sino también remoto. Lo que estoy viendo últimamente es que muchas personas vuelven, se establecen, esperan un ratito y ahí nomás están buscando un país remoto en otro están buscando un trabajo remoto desde Argentina. Es decir, siguen ganando en dólares y tal vez más que lo que ganaban antes. ¿Pero por qué? Porque ya tienen un nivel de inglés muy fuerte, saben cómo es trabajar en la cultura de ese país y desde ese país los empleadores buscan personas que ya sepan cómo es trabajar en este tipo de culturas. Si se fijan, de hecho, entran en LinkedIn hoy en día y ven un montón de trabajos remotos en donde uno dice, bueno, ¿pero cómo aplico este trabajo remoto que pagan, no sé, $4.000, $3.000 la hora? Y normalmente necesitas herramientas que estén más vinculadas a una experiencia previa yendo a vivir ese país. Algo que también se aprende muy, muy fuerte cuando haces una experiencia en otro país es perspectiva global sobre los negocios. Los negocios en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, tienen una mirada mucho más amplia, mucho más globalizada. Entonces esto lo vas a adquirir muy fácilmente y por sobre todas las cosas, cómo funcionan los mercados internacionales. Te vas a ir un poco de lo que es la mirada local y regional para poder expandirte hacia otras fronteras. Después tenemos la parte de las habilidades blandas. Vas a adquirir grandes dosis de habilidades de negociación y comunicación, porque vas a estar todo el tiempo hablando con personas que no conoces, que tenés que pedirle cosas, que necesitas de ellos para hacer un trabajo, que tenés la oportunidad de que ellos te ayuden a resolver otros problemas. Entonces vas a sacar por ahí lo mejor de vos en comunicación y en negociación. Esto lo vas a hacer sin darte cuenta. Lo vas a recién procesar una vez que concluya la experiencia, pero en el momento vas a estar constantemente intentando ver quién te ayuda a hacer qué cosa. Desde instalar el cable, buscar el proveedor de internet, cómo doy de alta un servicio en la seguridad social, bueno, cómo voy al médico. Cada una de estas cosas son pequeños aspectos que tal vez no es tan pequeño si estás en Argentina, pero si estás en otro país se transforma en un desafío importante. A mí me pasó cuando estaba en Inglaterra, donde no sabía muy bien cómo ir al médico, estaba con neumonía, y me acuerdo que un compañero de trabajo húngaro me dijo, bueno, mira, tenemos que hacer esto, bueno, y ahí nomás activamos para poder resolver esa situación. Hoy lo veo como algo que me pasó increíble, porque en ese momento no sabía cómo resolverlo, y gracias a poder hablar inglés con él, contar lo que me pasaba, explicar cómo darme de alta en la parte de la seguridad social británica y poder hacer uso del servicio de salud,
fue clave. Y después nos pasamos a la parte de mayor acceso a trabajo en empresas multinacionales. Bien, esto tiene un poco que ver con lo que decíamos anteriormente, en poder aplicar a otros trabajos, pero no solamente aplicar a otros trabajos en el extranjero, sino también en Argentina. En Argentina hay empresas multinacionales que solamente buscan perfiles que hayan trabajado en otros países. ¿Por qué? Porque en una multinacional la cantidad de personas que hay son de diversas culturas y de diversos orígenes. Entonces, quieren personas que ya sepan cómo trabajar en estos entornos. Por lo cual, también esto va a ser un plus muy importante contra alguien que no ha realizado este tipo de experiencias. También las empresas multinacionales muchas veces buscan perfiles que hayan trabajado en otros países porque están interesadas en personas que después puedan mandar a trabajar a otros países. Entonces, si vos ya venís con este bagaje, claramente tenés un plus contra el que no ha hecho la vivencia. Seguimos, fíjense la cantidad de diferencias que hay, ¿no? Salario. Ni hablar que una persona que ha realizado una experiencia internacional siempre tiene un mejor salario que alguien que no lo ha hecho. Esto yo lo he vivido en carne propia cuando trabajaba en una multinacional aquí en Argentina. La verdad que se notaba mucho el final del recibo de sueldo porque ganabas más que una persona que no lo haya realizado. Después tenemos la parte de trabajar en entornos internacionales. Un entorno internacional y multicultural te requiere una cantidad de habilidades blandas que no podés imaginarte. Bien, desde saber si haces o no un chiste vinculado a una religión o no, saber si haces un comentario que puede llegar a ser inapropiado de acuerdo a alguna diferencia de raza. Es decir, empezás a hilar muy, muy fino y por sobre todas las cosas sabes no solamente cómo no ofender a otra persona de otro país, de otra religión o de otra raza, sino también que aprendes a cómo tender puentes, ¿bien? Le podés contar, comí tu comida en tal país, comí esto, probé esto, escuché esto, leí esto otro. Entonces, no solamente tenés ese respeto, sino que también empatizás muchísimo más rápido. Algo que no tiene valor dentro de una organización que está buscando que todos trabajen en equipo lo mejor posible. Después está la parte que a mí más me ha impactado de este tipo de programas, que es la alta confianza que ganas. Porque es tanto el desafío y es tan grande que una vez que logras hacerlo, te sentís con una capacidad de poder hacer prácticamente lo que querés. Es como que decís, listo, ya está, puedo hacer cualquier cosa. Te da un nivel de percepción muy positiva de vos mismo. Otro aspecto fundamental, creo que empezás a forjarte como un perfil altamente competitivo. Bien, todas estas habilidades se empiezan a consolidar dentro de una misma persona y empezás a tener un gran bagaje de herramientas para poder utilizar en cualquier tipo de situación, lo que te hace una persona con múltiples posibilidades. Después creo que las oportunidades de crecimiento son fundamentales. De golpe te encontrás con alternativas de trabajos, proyectos, capacidad de conocer personas de otros países y todo eso combinado te empieza a dar como una plataforma de despegue en donde prácticamente no tenés límite. Y por último, creo que el haber salido de tu zona de confort, el haber estado expuesto a cosas súper desafiantes, como decía recién, cosas que pueden parecer muy simples aquí en Argentina, pero que luego eso se potencia y se lleva al extremo, te da ese plus en donde decís, wow, las cosas que hay para hacer en esta vida. Bueno, creo que no me voy a poner a desarrollar la parte de las personas que no tienen experiencia porque lo pueden leer y está muy claro, sino me interesa más que nada enfatizar cuando haces esta vivencia internacional, todo lo que te genere y cómo, comparado con alguien que no lo ha hecho, realmente hay una diferencia muy fuerte. Bien, ahora bien, hay personas que quieren solamente vivir y viajar. El país que siempre quiso. Me quiero ir a trabajar a Estados Unidos porque siempre quise vivir y viajar en Estados Unidos, quiero conocer su cultura, me interesa toda la parte turística. Eso no lo vamos a desarrollar acá porque la verdad que es algo muy personal y algo que todo el mundo puede hacer y que no tiene grandes desafíos, sino que nos vamos a acercar un poco más a la parte blanda, la parte psicológica, el hecho de vivir y trabajar en otro país.
que es lo que muchas veces no se sabe, no se cuenta, mucha gente no lo quiere exponer, y me gustaría hacer doble clic en esto. Primero, el desarrollo de la resiliencia, ¿bien? Vas a aprender a superar muchos obstáculos, por ende, te van a pasar, vas a tener momentos de bajón también, pero también una vez que pasen esos momentos de bajón, vas a tener esos momentos de levantarte y saber que ante esos desafíos te has podido superar. Y la resiliencia no es nada más y nada menos que saber levantarte cada vez que te caes. Bueno, esto, cuando trabajas en otro país y vivís en otro país, prácticamente que lo haces todas las semanas. Todas las semanas estás, pequeño tropiezo, me levanto. Pequeño tropiezo, me levanto. ¿Por qué? Porque querés estar ahí, lo querés vivir. Después la apertura mental. Vas a lograrte una persona muy receptiva, muy flexible. Te vas a dar cuenta que no hay una sola manera de ver la realidad. Vas a ver la realidad no solamente con distintos puntos de vista, sino que con distintas vistas del mismo punto. Fíjense qué loco el cambio de frase. Entonces, acá vas a, aparte, adquirir la capacidad de resolver problemas de una manera más creativa, porque te das cuenta que hay otros caminos para hacer las cosas. Vas a tener un crecimiento personal y una autonomía muy potente. La independencia que te da este tipo de programas es difícil lograrla de otra forma, por lo cual acá vas a notar un paso adelante en la resolución de situaciones por vos mismo. Esto que hablábamos recién de la confianza, el superar desafíos desconocidos, te empodera muy fuerte, sobre todo si estás en un entorno muy cómodo actualmente. El enriquecimiento emocional de lo que es la madurez, de cómo aprendes a parar la pelota y a ver de qué forma pensás y analizás las cosas con otra frialdad. ¿Por qué? Porque has vivido cosas más importantes, porque has vivido cosas más grandes. Entonces, esto funciona muy sencillo. Cuando uno vive cosas más grandes, se expande mucho, mucho, mucho su capacidad de resolver problemas, y cuando le aparecen problemas chicos, los resuelve sin inconveniente. No se ahoga en un vaso de agua. Después tenemos a superar los miedos. Esta parte me parece clave, sobre todo en personas que tienen una percepción del entorno como algo muy hostil. Cuando vives en otro país, superas cosas que te das cuenta que solamente habitaban en tu mente. Esas cosas estaban ahí en tu mente, no existían en otro lado. Y cuando las materializás y las llevas a la realidad, te das cuenta que no eran tan complejas, de que lo podías resolver, de que lo podías hacer y de que tenés esas herramientas para hacerlo. Bueno, cuando superás esos miedos, te genera una sensación de logro que prácticamente te permite animarte a cualquier cosa una vez que concluís. Después tenemos la parte de la fortaleza de la identidad. Esto es un poco difícil de explicar, pero cuando vos estás en el extranjero, no tenés máscaras, ¿bien? Nadie espera nada de vos, no hay etiquetas, nadie espera algo, no espera, ni te espera como hijo, ni como padre, ni como novio, novia, ni como estudiante, ni como compañero de trabajo, porque nadie te conoce. Entonces, como nadie te conoce, nadie espera nada de vos. Entonces, no tenés que andar poniéndote las máscaras que normalmente usamos en la sociedad, que no nos damos cuenta y las usamos todo el tiempo. No somos igual en el trabajo que con nuestra novia o novio. Entonces, aquí hay un punto fundamental en el hecho que te conoces muy bien y muy en profundidad. Estás tanto tiempo con vos mismo, de manera que por ahí en tu país de origen no tenías esa posibilidad, porque siempre estás rodeado de personas y eso está bueno, pero acá te conoces realmente en profundidad. Y conocerse es algo que no tiene valor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabes realmente la manera en la que operás y la manera en la que sos de acuerdo a cada circunstancia. Y esto te da un empoderamiento propio que te lleva a hacer cosas realmente muy grandes después. Porque saber cómo uno es un valor importante. No todo el mundo sabe cómo es, por más paradójico que suene. Después hablamos de la inteligencia emocional. Esto hay muchos libros escritos sobre esto. Daniel Goleman tiene realmente mucho material para ahondar, pero la inteligencia emocional es todo aquello que nos permite lo opuesto a la inteligencia racional. Bueno, una experiencia de vivir y trabajar en otro país desarrolla fuertemente la inteligencia emocional porque estás poniendo mucho en juego la parte psicológica de vos, no solamente la técnica, sino también la psicológica.
Y por último, para ir cerrando esta etapa, creo que la sensación de aventura también está buena. Creo que haber tenido una aventura y haber superado esa aventura y haber finalizado y haber regresado te da un fondo transformacional de lo que vos sos. Eras una persona antes de ir y cuando volvés sos otra persona. Ni mejor ni peor, otra persona. Y eso lo hiciste vos mismo. ¿Bien? Nadie vivió el programa por vos. Nadie jugó ese juego por vos. Lo jugaste vos, con lo ganado y lo perdido. Así que bueno, un poquito quería hablar sobre estos aspectos que me parecen clave, sobre todo desde el lado psicológico. Seguimos avanzando en los aspectos importantes y fundamentales del por qué vivir y trabajar en otro país. Bien, como decíamos, hay personas que se focalizan solamente en la inversión. En la inversión, acá vamos a hablar de cosas ya un poco más profundas en cuanto a lo del ahorro, y me gustaría ampliar el concepto de inversión. ¿Por qué decimos que es una inversión trabajar en otro país? Mira, leamos con detenimiento esto. Invertir es, de manera resumida, el proceso de comprar activos que aumentan el valor con el tiempo, el proceso de comprar activos que aumentan el valor con el tiempo y proporcionan rendimientos en forma de pago de ingresos o ganancias de capital. Te lo pongo muy simple. El que va a aumentar el valor en el tiempo sos vos. Vos como persona, vos como profesional. La experiencia te queda para vos. Y eso no te lo puede sacar nadie. ¿Bien? Es tuyo, para siempre. Y por otro lado, pago de ingresos. No solamente que vas a ganar más haciendo una experiencia en el extranjero, sino que cuando vuelvas vas a ganar más que lo que ganabas en el extranjero, que lo que ganabas en Argentina seguramente, y que lo que ganarías a lo largo del tiempo. Entonces es un efecto compuesto la inversión que estás realizando. Pero le llevamos un poco a números. Mira, cálculo de costos iniciales de programa. Voy a tomar un ejemplo de lo que puede llegar a ser el programa de Estados Unidos. Bien, una pasantía internacional, un internship. Pasaje de vuelta, $1.500. Transporte del aeropuerto, alojamiento, $50. Depósito en la vivienda que vas a tener, $700. Esto después se te devuelve, pero lo voy a contar como un costo. Telefonía móvil, $50. Por única vez, $2.300. Bien. Y después tenés demostración de fondos para visa o ingreso. Esto no lo voy a considerar en estos $2.300 porque esto solamente lo tenés que demostrar. Es decir, tenés que poner tu cuenta bancaria y decir, tengo estos $2.000 para poder estar acá. Por lo cual, no es un gasto que vas a tener, pero debes tenerlo al dinero. Incluso se puede hasta demostrar con tarjetas de crédito. Bien, esta parte es la parte por fuera del programa. Después veamos lo que es el programa. Voy a poner el ejemplo de un valor de programa de un internship a Estados Unidos, el mismo que veíamos con anterioridad. Tenemos lo que sale, el proceso administrativo, la búsqueda de la empresa y la gestión gubernamental de la visa, todo lo que es el proceso del visado, bien, y todo lo que es la gestión del mismo, no tenés que hacerlo con nosotros, y el seguro obligatorio para vivir. Bien, este es el valor del programa. Entonces, vamos a hacer números. Antes que nada, esto es un ejemplo orientativo, intenta hacerlo más cercano a la realidad y procura contemplar todos los ítems del programa. Pero, como te digo, cambia por país, cambia por programa y cambia por persona. ¿Por qué? Porque cada persona lo hace de manera diferente. Fijémonos. Categoría. Gastos generales por única vez, los 2.300 que vimos recién, estos de aquí. Bien, podemos encontrar aquí. Después tenemos la inversión del programa, esto que vimos aquí. Bien. Y después tenemos lo que podría ser la ganancia estimada. Esto es el gasto que tendríamos por única vez. El gasto que tendríamos por única vez, fijémonos, comparémoslo con un internship. Valor por hora, $16, por semana, 640, por mes, 2.560, por año, bien, 2.560 por 12, $30.000. El retorno de nuestra inversión es del 200%. Invertí 10.000, recibo 30.000. Y estos 30.000 le falta tips si trabajas en la parte de la restauración. Y está comparado con solamente 28 días. Bien, si comparamos lo que son esos 2-3 días que sobran por semana, es bastante más el ahorro. Por lo cual, en términos de inversión, inobjetable. Vamos con un Work and Travel en Australia. Se paga un poquito más, porque el pasaje es un poco más lejos y es un poco más cara la visa. Bien, el programa es un poquito más económico, se pagan $11.000 norteamericanos. Y esto está transformado de dólar canadiense, perdón, de dólar australiano a dólar americano para que sea fácil su comprensión. Y esto es lo que se gana por año. Bien, $34.000.
un poco más en realidad, un retorno de inversión del 200% más que lo que veíamos con anterioridad. Bien, entonces una inversión que hoy en día no sé cuántas inversiones en un año te dan este retorno. Y después tenemos el programa de España. ¿Por qué siempre pongo el programa de España? Porque hay muchas personas que no saben inglés, entonces dicen, bueno, yo no sé inglés, ¿cómo hago? Fíjense que acá ya tenés el primer punto para darte cuenta de lo importante que es aprender inglés. Les cuento que hay muchas personas que lo que hacen es toman este programa de España para poder ahorrar dinero y para después poder hacer un programa en otro país, en Estados Unidos, en Australia o en Nueva Zelanda. Esto es muy común. A los 22, 23 hacer un programa en España, que salen muy económicos los programas de España, están 2 años en España y después hacer un internship a Australia o Estados Unidos o Nueva Zelanda o Irlanda o el país que sea. Fíjense, este programa se divide en dos. ¿Por qué digo que se divide en dos? Porque primero tenemos que ver que la inversión para este programa es súper baja. Súper baja. $3.200 para poder hacer este programa. Prácticamente nada. Pero ¿qué pasa? El primer año no vas a ganar mucho dinero. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque el primer año los sistemas que tienen de extranjería en España hacen que vos no tengas tanto dinero porque pasás a trabajar dentro de un programa en donde se te paga muy poco por el tipo de trabajo que vas a hacer. Pero después, bien, una vez que termine el primer año, el segundo año ya sí ganas como una persona, un español promedio, y acá sí ya podés tener un ahorro mucho más grande. Pero comparemos estos 9.000, 19.200 contra estos 3.200. En 2 años recuperás el 500% de la inversión. No tiene sentido. Bien, es realmente muchísimo dinero. Y aparte, este segundo año, en este programa de España, si vos no tenés visa para ir a España, si no tenés pasaporte de la Unión Europea, solamente tenés pasaporte argentino, este programa en el primer año lo podés hacer sin problema, pero en el segundo año te dan la oportunidad de que tengas una visa de trabajo de 2 a 5 años, por lo cual esto es súper potente, ¿bien? Súper potente. Continuamos. Oportunidades. ¿Cómo va a transformar mi carrera haber trabajado y vivido en otro país? Te voy a contar las que, a mi entender, son las elementales. Primero, mejoren el currículum, como ya dijimos. Red de contacto global. Tener amigos en todo el mundo no tiene precio. Bien, realmente a mí me pasa hoy en día de que cuando viajo a algún país, sobre todo cuando vuelvo a Europa, que es donde más he estado, vuelvo y siempre sé a dónde ir, recordar buenos tiempos, seguir teniendo contacto con personas que te ayudaron mucho, que querés mucho, que ayudaste mucho también. Y eso la verdad que está bueno. Hace poco volví a España y volví a conocer uno de mis compañeros, volví a reencontrarme con uno de mis compañeros con los que trabajé en Inglaterra. Y la verdad que genera un vínculo muy particular y muy especial. La experiencia multicultural, la mejora del idioma que es trascendental, el desarrollo de habilidades blandas como dijimos, la posibilidad de empleos internacionales, aplicar a estudios internacionales. Hay personas que dicen, yo si bien estoy estudiando acá en Argentina y me estoy por recibir o ya estoy recibido, pero quiero seguir estudiando en universidades de primer nivel en Estados Unidos o en Europa, bueno, casi siempre un internship o un trainee o un work and travel termina siendo lo que o me redondea la habilidad idiomática o me redondea la habilidad cultural o me permite la plata para poder aplicar a ese tipo de programas. Aparte, voy a hacer acá de algo que conozco mucho por mis experiencias laborales pasadas. Cuando vos aplicás a una universidad norteamericana, el proceso de aplicación tiene puntos, tiene un scoring. Y haber vivido en Estados Unidos y haber estudiado en Estados Unidos te da puntos extra. Bien, entonces, si viviste y trabajaste en Estados Unidos, ya tenés más puntos extra que el resto de las personas contra las que estás compitiendo por esa beca universitaria. Ni hablar esto de las amistades internacionales que comentábamos recién, la sensación de logro. Esto no es una sensación tan común que se consiga todos los días. A lo largo de toda nuestra vida tenemos muy pocas sensaciones de logro. Y esta sensación de logro que te produce haber vivido y trabajado en otro país realmente es única y muy potente. Y por otro lado, algo que a mí siempre me gusta remarcar es la valoración de mi propio país y mi entorno. Escuchamos muchas veces de personas que se quejan de lo que significa nuestro país o de las posibilidades que no hay, pero cuando volvés de vivir y trabajar en otro país, te das cuenta que hay como un algo de decir, che, acá también se pueden hacer muchas cosas, pero tal vez esas cosas no las podías ver sin tu experiencia en otro lado, de haber
como se dice la frase, un poco que el árbol te deje tapar el bosque. Creo que estas son todas las cosas que impactan y en tu vida luego de haber hecho este tipo de experiencias. Bueno, los invitamos a comentar si quieren, escribirnos si quieren hacer algún tipo de programa, si quieren hacer un programa a otro país. Acá en la descripción les vamos a dejar todo lo que son los medios de contacto y les vamos a dejar también todos nuestros programas para que los puedan evaluar. Cualquier duda, les volvemos a repetir, tienen acceso directo a todos nuestros asesores. Les agradecemos por todo lo que ha sido acompañarnos en esta pequeña explicación. Y si quieren aportar alguna otra explicación, bienvenido sea.